Hola amada, bienvenida a la lección 11. Ya hemos cursado una tercera parte del estudio. Parece increíble, se nos está yendo súper rápido. Les recuerdo que este jueves 20 de noviembre tendremos el seminario compartiendo el Evangelio a las 7 p.m. hora de Miami. Nuestra clase, la clase de BSF Miami, en español, se reunirá la semana de Acción de Gracia el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre, y nuestra última reunión del semestre será la semana del 9, 10 y 11 de diciembre, y ya regresaremos en el 2026 la semana del 6 de enero. Como familia, hace unos años atrás, bastantes años, viajamos a Europa sin GPS. La que me conoce sabe que yo no tengo sentido de dirección. Me pierdo con facilidad. Además de eso, no hablábamos el idioma. Francisco, mi esposo, la primera mañana que llegamos, salió del hotel porque frente al hotel había visto que había un mapa. Lo miró, lo estudió, regresó y nos dijo: prepárense porque nos vamos en tren. Mami, mis hijos y yo lo seguimos de cerca porque confiábamos en él, y nos guió de tren en tren, de estación en estación, hasta que llegamos a nuestro destino. Y luego de ahí nos guió al próximo lugar. Te puedes imaginar que, conociendo mis limitaciones, iba bien agarrada de mi esposo y dependiendo en cada una de sus instrucciones. Francisco nos guió de un lugar a otro a través del mapa que se estudiaba cada mañana en preparación para el día. Y hacía lo que decía el mapa y nos enseñaba la ruta por si nos separábamos. Y esta lección de esta semana me hizo acordar eso, porque vemos en la lección cómo Esdras se propuso estudiar las escrituras, hacer lo que ellas dicen, enseñar sus decretos, y Dios guió cada uno de sus pasos y le proveyó todo lo que necesitaba. Esdras vivió en dependencia de Dios y la mano de Dios estaba sobre él y lo guiaba. Y es lo que aprendemos hoy. Dios guía a su pueblo a través de su palabra. Es como un mapa. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, la mano de Dios moviliza, en Esdras 7. La segunda división, la mano de Dios protege, en el capítulo 8. Así que las invito a que abran sus Biblias a Esdras 7 y oremos. Padre, tú eres Dios todopoderoso, soberano del universo. Nada se te escapa porque tú estás sentado en tu trono excelso y sublime y todo lo ves. Nada nos ocurre que tú no veas o que te sorprenda. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites conocerte a través de cómo tú te revelas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedoras de tu palabra, no solo oidoras, sino hacedoras. Y ayúdanos, Señor, a compartir de las buenas nuevas de tu evangelio con cada persona que tú pongas en nuestro camino que aún no te conoce. Y para las que están escuchando hoy y que aún no te conocen, Señor, ayúdalas a ser sensibles a tu llamado y que hoy sea el día de su salvación. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El libro de Esdras, al igual que el de Daniel, se divide en dos secciones. Los capítulos del 1 al 6 nos relatan el regreso del pueblo de Judá a su tierra. Es la restauración de la nación. Los capítulos del 7 al 10 tratan sobre la restauración espiritual del pueblo. La Nueva Traducción Viviente comienza el capítulo 7 diciendo: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Y este rey es otro Artajerjes. Este es Artajerjes Longimanus. Y muchos años después, porque entre lo que vimos la semana pasada en el capítulo 6 a lo que estamos viendo ahora en el capítulo 7, han pasado aproximadamente 60 años.
Y en esos 60 años ocurrieron los eventos que estudiaremos en un par de semanas en el libro de Esther. Aquí aparece Esdras, de la línea sacerdotal, descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. Es un escriba que se dedica a copiar las escrituras con el propósito de preservar la palabra. Los escribas eran muy exactos. Cuando terminaban de copiar la porción de las escrituras en la que estaban trabajando, contaban cada palabra y cada letra que habían escrito. Si el número no coincidía con el número en el documento original, si le faltaba una letra, tiraban todo el escrito copiado y comenzaban de nuevo. Esdras no solo era un escriba, sino que se dedicó a instruirse en la ley de Moisés. O sea, que no solo copiaba como profesional, sino que se propuso estudiar las escrituras que copiaba. Esdras viajó de Babilonia a Jerusalén en la segunda oleada de regreso a la patria, que fue aproximadamente 20 años después de la primera que vimos con Zorobabel y Jesúa. El rey le dio todo lo que Esdras pidió, porque la mano bondadosa del Señor su Dios estaba sobre él. La generosidad del rey no fue porque el rey era buena gente, sino porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre Esdras. Junto a él regresaron algunos sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Salieron de Babilonia el primer día del primer mes del año y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes del séptimo año del reinado de Artajerjes, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre ellos. Fue un viaje de 4 meses, unas 900 millas. Largo, ¿verdad? En el versículo 10 vemos que Esdras hacía 3 cosas. Se había dedicado a hacer 3 cosas por completo. Aquí Dios nos da una ventanita al corazón de Esdras. Número 1, se propuso en su corazón estudiar la ley del Señor, al igual que tú aquí hoy. Como Esdras te has propuesto en tu corazón estudiar y escudriñar y entender la palabra de Dios. No para tener más conocimiento almacenado en tu cabecita, sino para conocer más a Dios, conocer su corazón, para conocer tu genealogía, conocer de dónde vienes. Número 2, se propuso ponerla en práctica, hacer lo que la palabra dice, caminar en obediencia a sus mandatos según la ley. Para ti y para mí es caminar en obediencia a Cristo, que ya cumplió la ley por cada persona que ha recibido y aceptado su sacrificio en la cruz personalmente. Y si tú no estás segura que has recibido ese sacrificio personalmente, por favor pídele a tu líder el panfleto llamado Estoy Seguro y pasa tiempo en su palabra. Y tú que estudias la palabra, qué bueno que la estudias, pero es ir más allá, es ser hacedoras de la palabra, aplicar a tu vida diaria lo que estás aprendiendo para crecer y madurar espiritualmente. Como nos dice Romanos 12, teniendo en cuenta la misericordia de Dios en adoración espiritual, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sé transformada mediante la renovación de tu mente, que viene como al estudiar y aplicar la palabra consistentemente. Y la tercera cosa que hizo Esdras es que se propuso enseñarla. Y quizás tú me dices, yo no puedo enseñar la palabra. Ese no es mi llamado. Y sí, enseñar la palabra a multitudes o a personas es un llamado del Señor. Pero todos tenemos ese mandato de enseñar de una manera diferente. Deuteronomio 6 nos dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Podemos enseñar
a los que están a nuestro alrededor, lo que estamos aprendiendo cuando vamos en el carro, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos con las amigas, podemos compartir acerca de lo que el Señor nos está enseñando. Prepara tu corazón y deja que el mensaje que estás aprendiendo se arraigue en ti para que dé fruto de valor eterno, y comparte lo que estás aprendiendo. Si no estás segura cómo compartir, ven al seminario el jueves. Y Dios estaba entrenando a Esdras desde mucho antes de regresarlo a su tierra, con un plan y un propósito que Esdras no tenía ni idea, pero Dios sí. Y Dios nos entrena de diferentes maneras, y tú y yo no sabemos cómo ni cuándo Él va a usar ese entrenamiento, pero Él sí sabe. Tus circunstancias son parte esencial de tu llamado. La Biblia es viva y es eficaz. Dios te habla a través de su palabra. Prepara tu corazón para escucharlo cuando abres la palabra para pasar tiempo a solas con Él, cuando abres la palabra para responder tus preguntas. Prepara tu corazón antes de llegar a tu grupo de discusión para conversar acerca de lo que aprendiste. Prepara tu corazón para escuchar lo que Él te está diciendo. A Dios le ha placido revelarse a sí mismo a través de su palabra para que lo conozcas y lo ames. Cuando verdaderamente tú crees que la Biblia es la palabra de Dios que te revela su carácter, su corazón y su verdad, que es absoluta, la estudias, la aplicas a tu vida y ves cómo transforma tu corazón y tu vida. Cuando vives de acuerdo a su palabra, vives diferente. Compartes lo que aprendes, invitas a más personas al estudio para compartir lo que Dios te está enseñando. Pero cuando no creo en la veracidad y la autoridad de la Biblia, no reconozco su valor en mi vida. Vivo sin esperanza porque no confío en que Él será fiel de cumplir sus promesas. Y me siento en mi casa y no soy partícipe del plan de Dios. Me pierdo esa gran bendición. Y no frustro los planes de Dios, porque lo que Dios dice se cumple contigo o sin ti. Pero a Él le place permitirte la bendición de participar en su plan, pero no te obliga. Tú decides. En el versículo 11 vemos que hacemos como un regreso en el tiempo. Ya habíamos visto que habían llegado a Jerusalén 4 meses más tarde, pero aquí Esdras nos comparte la carta que el rey Artajerjes Longimanos le había escrito dándole el permiso para viajar, para regresar para él y todo el que lo quisiera acompañar, y detallando la generosidad de la provisión de Dios, cuyos recursos son inagotables y que fueron dados a través del rey, porque la mano del Señor estaba sobre Esdras. Y Dios usa todas las circunstancias para su gloria y para crecernos como sus hijas. Así que confía en Él y usa a todas las personas. En los versículos del 15 al 18 vemos la sobreabundancia de Dios para su pueblo. El rey sufragó todo el costo del viaje. También proveyó para los sacrificios, para la adoración, los eximió de pagar impuestos, mas le dio acceso a la tesorería real por si le faltaba algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicen los expertos que hoy día lo que se dio sería aproximadamente unos 150 millones de dólares. El Dios nuestro es el dueño del oro y la plata y obra aún a través de los que no lo conocen. Él es tu proveedor. Y en el versículo 23 vemos el interés del rey. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. Como buen hombre pagano, su propósito era apaciguar a los dioses, y aquí hablamos de dioses con D pequeña. Era su costumbre con sus miles de dioses, ofrendar para que ese Dios estuviese contento. El rey quería ganarse el favor de Dios. Y amada, no podemos ganarnos el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer
que podamos ganarnos el favor de Dios. Su mano está sobre nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, por lo que Cristo hizo en la cruz y completó. Nada que podamos hacer tú y yo. En el versículo 25, el rey le da autoridad a Esdras por su sabiduría de lo alto para nombrar jueces cuando llegue a Jerusalén. Y Esdras ora delante del rey y con agradecimiento reconoce que la mano del Señor está sobre él y por su intervención sobre el corazón del rey para proveer tan generosamente. Soberano Dios del universo puede mover reyes, gobernantes y autoridades paganas porque Él es Dios creador del universo y Él es digno de confiar. ¿Qué aprendemos en este capítulo, amadas? Aprendemos que la palabra de Dios nos prepara y nos moviliza para servirle. Nos prepara en cada circunstancia de nuestra vida, cuando nos proponemos estudiarla, hacer lo que dice y enseñarla o compartirla. Y suena súper fácil, ¿verdad? Pero si andamos en obediencia a su palabra, podemos testificar que no es tan fácil. Cuando andamos en obediencia a su palabra, la oposición siempre se levanta, no para robarnos el alma, porque eso no puede hacerlo, pero sí para distraernos del plan de Dios. Y yo te digo, persevera porque vale la pena. Y hay veces que estamos cansadas y preferimos ir por el camino más fácil para no ser incomodadas. Pero amadas, persevera en el plan y el propósito de Dios. Camina en obediencia a lo que Él ya te ha dicho porque vale la pena. ¿Qué te impide hoy andar en obediencia a Dios y a su palabra? La palabra de Dios nos prepara y nos entrena para lo que ha de venir en nuestra vida que tú y yo no conocemos. Pero Dios sí. ¿Cómo aplicarás lo que aprendes semana tras semana en el estudio a tu vida? ¿Has visto cómo tu vida ha sido transformada en estas 11 semanas? ¿Qué tan diferente será tu vida y la mía al final de las 30 semanas del estudio? Yo ya estoy anticipando escuchar tu testimonio cuando nos reunamos en la noche de compartir en la semana 30. Le pedirás a Dios que te ayude a confiar más en su palabra y en sus promesas. ¿Qué promesa te ha dado Dios en su palabra de la que tú necesitas anclarte? Él es fiel y cumple lo que promete. La segunda división, el capítulo 8, comienza dándonos la lista de los que regresaron con Esdras y menciona a los jefes de cada familia. Sumando, había por lo menos 1,500 hombres y se estima que con las mujeres y los niños regresaron aproximadamente entre 6,000 y 7,000 personas. Esdras los reunió a todos junto al canal de Abá y allí acamparon por 3 días, mientras él revisaba su listita. Esdras era un hombre de detalles y de orden, como buen escriba, un hombre tras el corazón de Dios, quien es un Dios de detalles y de orden. Y ahí, revisando su listita, se dio cuenta que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarlo. Y los levitas eran esenciales para el sistema de alabanza del templo, eran los servidores del templo. La Biblia no nos dice por qué no se habían ofrecido los levitas a regresar, si es que estaban cómodos, nada, no nos dice. Pero Esdras sabiamente mandó a llamar a 9 hombres estratégicos, jefes del pueblo, y 2 hombres con discernimiento para ir a reclutar a los levitas. Y como la bondadosa mano de Dios estaba sobre ellos, Serebías respondió al llamado y trajo con él una delegación de levitas para servir en el templo de más de 200. Gloria a Dios. Y me imagino que alguno le haya dicho, usted sabe que yo me hago esas películas en la cabeza, alguno le haya dicho, oye, Esdras, el rey te dio todo lo que pediste. ¿Por qué no le pediste que enviara unos soldados para que nos acompañen y nos protejan
Y yo no lo digo por mí, claro, no por mí, pero el viaje es largo, vienen nuestros hijitos y hay un montón de mujeres y con todos estos bienes somos presa fácil en una ruta llena de ladrones. Y quizás Esdras lo pensó por un minuto, pero dijo, no, qué pena, ¿qué va? ¿Qué va a pensar el rey después que yo le testifiqué tantas veces sobre la protección de Dios sobre sus hijos, sobre su mano sobre nosotros? Me va a decir, ajá, Esdras, ¿dónde está tu confianza y tu dependencia en tu Dios? Y tremenda fe, porque la realidad es que eran vulnerables a ladrones en el camino. Pero Dios, ¿verdad? Dios les había provisto en sobreabundancia. Y me encanta que Esdras en ese momento no les dice, tranquilo, confíen que la mano de Dios está sobre nosotros y vamos para allá, arranquen que nos vamos. Sino que demuestra su total dependencia en Dios y llama a que todos ayunen y oren juntos, intensamente, por protección y cuidado de Dios en el camino. Tremendo, ¿verdad? O sea, su fe lo llevó a llevar al pueblo a orar y a ayunar. No era yo tengo fe y vamos, sino que vamos a mostrar la dependencia en Dios porque vamos a conversar con Él juntos, congregacionalmente, oraron y ayunaron. Y Esdras nos dice, y Él oyó nuestras oraciones. Qué bello es nuestro Dios. Tremendo ejemplo para ti y para mí. Tú y yo también podemos incorporar la oración y el ayuno como disciplinas espirituales, especialmente cuando buscamos que el Señor nos guíe en una decisión o que nos fortalezca a través de las circunstancias que estamos viviendo. Esdras decidió también dividir los bienes entre 12 jefes de los sacerdotes para que se hicieran cargo durante el transporte. Ellos eran responsables de guardar y vigilar los bienes hasta que llegaran al templo. Esdras meticulosamente pesó cada artículo y lo contabilizó. Dios lo había entrenado como escriba para que fuera meticuloso y obrara con exactitud y excelencia para el Señor en todo lo que hacía. Nada se pierde en la economía del Señor. Luego los consagró, les dijo, ustedes son santos ante el Señor y los artículos son santos, pues son una ofrenda para Él. Después de eso, levantaron el campamento y salieron hacia Jerusalén. La bondadosa mano de Dios los protegió a lo largo del camino. Y al llegar a Jerusalén, descansaron por 3 días. Qué lindo, ¿verdad? Es importante descansar también. Al 4.º día llegaron y llevaron todo al templo, y los objetos de valor fueron pesados una vez más y encomendados a los sacerdotes. Diligentemente rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. Precisión en su máxima expresión. Cada uno fue fiel administrador de lo que se le encomendó. No se perdió nada en el camino. Y tú y yo somos llamadas a hacer lo mismo, a ser fieles administradoras de los bienes que Dios nos ha dado. Y eso incluye cómo administramos nuestro tiempo. Calcula y pesa cuánto tiempo pasas en tu teléfono a diario. Ahora calcula y pesa cuánto tiempo pasas en las escrituras. ¿Cuál sería el total si lo tuvieras que poner en un registro oficial? Escudriña tu corazón, eso es solo entre tú y el Señor. Luego los recién llegados, en agradecimiento, adoraron a Dios con ofrendas de sacrificio. ¿Cuál es tu respuesta cuando ves que la mano del Señor está sobre ti? ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor escucha tu oración? ¿Y cuál es tu respuesta en la espera?
Tú y yo ya no ofrecemos sacrificios a Dios como lo hacían los israelitas, porque Cristo lo hizo por nosotras una vez y para siempre. Y no tenemos necesidad de repetir su sacrificio, porque su sacrificio fue perfecto y Él lo completó. Tú y yo, de acuerdo a la Biblia, ofrecemos ofrendas de alabanza, de adoración. Ofrecemos nuestro cuerpo en adoración espiritual como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra vida debe ser vivida en dependencia de Dios, con una pasión por Cristo que nos impulsa a seguir, con compasión por las personas, con integridad y excelencia, no buscando perfección, porque perfecto solo Cristo, pero obrando en excelencia como embajadora y representante de Cristo Jesús donde quiera que te pares. Ay, pero ¿cómo puedo vivir así? Cuando la Biblia es la autoridad suprema en tu vida, vives de una manera diferente al mundo. Vives contracultural. Vives en dependencia de Dios. ¿Qué aprendemos en esta sección, amadas? Que la palabra de Dios nos enseña a orar, a confiar y a vivir en dependencia de Dios. Ezra nos parece un hombre súper dotado, súper especial, pero él era un hombre ordinario como tú y como yo. Lo que lo hizo especial fue la bondadosa mano de Dios que estaba sobre él. Eso lo hizo un buen escriba, un buen estudiante de las Escrituras, un buen hacedor de la palabra, un buen maestro, un buen líder. La mano de Dios estaba sobre él porque él era un hombre tras el corazón de Dios. Se propuso en su corazón ir más allá de su trabajo, de copiar las Escrituras y estudiarlas y hacer lo que dicen y enseñarlas. Vivió en dependencia de Dios y eso lo hizo un hombre especial, dotado con sabiduría y discernimiento, un líder de orden y detalles. Él entendió que su mejor postura era humillado ante Dios en oración y confió que Dios haría el resto. Dios en su bondad nos da tanto sin que le pidamos nada, pero cuando le pedimos en dependencia de Él y no de nuestras circunstancias, eso nos lleva a una comunión más profunda y más íntima con Él. Él responde a nuestras oraciones para mostrarnos que toda buena dádiva viene de Él. Ora sobre cada detalle en tu vida o dices que sea lo que Dios quiera y ni conversas con Él. Nuestra mejor postura es a sus pies, orando sin cesar por cada detalle en nuestra vida. Ezra vivía en dependencia de Dios, pero eso no quería decir que no se preparaba y que no tomaba precauciones sabias. Eso es sabiduría de lo alto, el prepararse, el tomar precauciones. Dios guía a su pueblo a través de su palabra para que lo conozcamos más y para que lo amemos más. Proponte en tu corazón pasar más tiempo con Él en su palabra, aplicando su palabra a tu vida y compartiéndola con esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que tú les compartas lo que tú estás aprendiendo. Oremos. Señor Padre Dios, santo, 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 Dios misericordioso y bondadoso, fiel y justo. Padre celestial, gracias porque nos permites libre acceso ante ti, porque nos permites venir delante de tu trono de gracia en oración, en cualquier momento, a cualquier hora. Gracias por ese libre acceso que nos das a ti, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a examinar nuestro corazón para ver cómo estamos administrando los bienes que tú nos has dado.
Señor, ayúdanos a ser buenas administradoras, buenas mayordomas de nuestro tiempo, de nuestros bienes. Señor, ayúdanos a compartir lo que estamos aprendiendo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con las personas que están a nuestro alrededor, Señor, que podamos ser influencia y podamos influenciar a otros para Cristo Jesús. Ayúdanos a invitar a más personas para que vengan a conocerte más, estudiando tu palabra, Señor. Señor, danos el querer como el hacer. Ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra, ese deseo de hacer lo que tu palabra dice, aun cuando sea incómodo para nosotras. Fortalece nuestro espíritu para poder perseverar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.